grande y abundante. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Familia MIPI, Dios les bendiga en este día glorioso, día maravilloso, en que podemos contar las maravillas de Dios. Una oportunidad más que nos da, gracias a Dios por el soplo del Espíritu Santo que está con nosotros. Y bueno, hoy es un día especial, todos los días son especiales, pero para mí hoy porque estoy de onomástico y me siento feliz porque Dios me regala un año más de vida y tuve la oportunidad de poder traer la palabra en este día, una palabra que estoy segura que me va a ministrar a mí primeramente, porque siempre, como dice nuestra pastora Alejandra, y he escuchado también que cuando llevamos una palabra, em, tiene que ministrarnos a nosotros primero. Y bueno, yo con esto quiero comenzar dándole gracias a Dios porque de verdad que me abra que me abra mi entendimiento, que me permita pues compartir esta palabra sencilla, pero que para mí tiene mucha relevancia porque se trata de un llamado que Dios me hizo desde que recibí a Cristo, desde hace tiempo, y no sabía que era tan hermosa la experiencia, una experiencia que he vivido día tras día. Me ha tocado eh, mm, ministrar a la congregación con la alabanza, con la adoración. Y como dice, pues, como dice la palabra, pues que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y yo recibí de la gracia y el favor de Dios, pues el talento para cantar y aunque ya no es igual que en los tiempos pasados, porque la voz se va agotando con el tiempo, el uso, tantos años que recuerdo desde que tengo uso de razón, fue mi sueño, fue mi anhelo siempre cantar y Dios me dio la oportunidad de poder desarrollarme, de criar a mis hijas y de desenvolverme en ese ambiente, digámoslo, artístico en aquel tiempo. eh, y de verdad que pasé años muy hermosos y me parecía como algo tan impresionante, no sé cómo decirlo, de que Dios me diera la oportunidad de ganarme la vida en lo que tanto me gustaba. Yo decía, wow, cada día era una fiesta salir a trabajar, a ganarme el dinero para criar a mis hijas, para sostener mi casa. eh, y fue hermoso. Para mí era una aventura cada día y una aventura que con el tiempo cambió en una oportunidad cuando llegué a los pies de Cristo. um, en una situación difícil, como casi siempre nos pasa, una experiencia, tuve que rendirme ante los pies del Señor y fue fue duro porque fue una prueba muy difícil, pero le dije, Señor, yo no canto más, no salgo más de noche a trabajar, voy a tratar de cambiar los parámetros de mi vida. Yo no estaba haciendo nada malo, estaba pues ganándome mi dinero y trabajando en lo que tanto me gustaba, mi profesión, lo que llegó a ser mi profesión, pues, pero ese día, cuando me humillé a los pies de Cristo, tuve esa oportunidad de decirle, hasta aquí. Y no pregunté de qué voy a vivir, cómo van a ser mis recursos, cómo voy a pagar mis gastos. No me pregunté nada. A mí se me borró el cassette, bueno, perdón, se me borró el chip. Perdonen por lo del cassette, que se me cayó la cédula. Pero bueno, en broma, pero el chip lo saqué y dije, no canto más, no lo hago más. Cuando pase esta prueba, que sé que la voy a pasar, es muy difícil, yo sé que Dios no me va a fallar. Pero lo más importante ahorita no es salir a trabajar, sino arreglar el problema que tengo, a salir de la situación que tengo para poder ver cómo voy a manejar mi vida de aquí en adelante. Y así fue. Dios me obró el milagro en mi hija, obró el milagro en mi vida, me enseñó a amar, y poco a poco me fue enseñando a aceptar a reconocer que Él lo era todo en mi vida, de que los años que habías tenido en mi profesión, siempre me cuidó, siempre me guardó.
nunca me pasó nada, jamás en tantos años trabajando de noche, nunca. Siempre me cuidó porque él fue que me dio ese talento y él me cuidó y sabía que era era parte de mi vida. Pero dije, se acabó. Llegó ese momento, pasé la página y dije, bueno, ahora todo es para ti, no sé qué voy a hacer, no sé por dónde voy a comenzar, pero tú sabrás por dónde me vas a llevar. Y es parte de mi testimonio, pues, para tener esta pasión, porque si fue una pasión cantar, ahora soy más apasionada porque tuve la oportunidad de poder comenzar de nuevo una nueva etapa, cambiando totalmente lo que es el canto secular con el canto espiritual. Y siempre llenándome de la palabra, siempre llenándome de la presencia del Espíritu Santo para poder mantenerme eh, activa, si es la palabra activa, y poder enseñar a otros de lo que he aprendido durante todo este tiempo en cuanto a la administración y la administración de la alabanza. Y eso para mí es muy apasionante cada día, saber que tengo la voz para cantar. Como les digo, ya no igual, he perdido condiciones, pero aparte del COVID, hace 3, 4 años que me dio muy fuerte en dos oportunidades, muy fuerte, y parte de eso, de ese virus, pues perdí un porcentaje alto de mi voz. Sin embargo, dije, Señor, mientras tenga voz para adorarte, para cantarte, para ministrar tu palabra, lo haré, hasta que me deje el último aliento. Y así ha sido. Dios ha sido fiel, me ha guardado todo este tiempo y he podido aprender un poquito. Y de lo poquito que aprendo, voy enseñándole a los chicos que quieren aprender, tanto a ministrar en el altar como también para enseñarles todo lo que significa la alabanza y la adoración y todo lo que tiene que ver con el altar, con el púlpito. Entonces, bueno, aquí estoy. Esa fue la introducción de mi tema de hoy. Gracias a Dios, gracias a ustedes por conectarse, gracias por ponerme un poquito de atención. Bueno, y vamos a comenzar. Eh, un tema que me apasionó siempre y me sigue apasionando es el tema del sacerdocio. En el Antiguo Testamento existían los sacerdotes, para, eran escogidos por Dios para ministrar en el altar. El sacerdote es el que recibe al pueblo para interceder ante Dios y ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados. O sea, cuando el pueblo estaba, ya llegaba el día de la expiación de los pecados, pues el pueblo se reunía todo, era una vez al año, y y el sacerdote tenía una responsabilidad sumamente grande, ¿verdad? De ofrecer los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Creo que esto es algo que algunas personas ya manejamos, ya conocemos, sin embargo, no está de más eh, acotarlo nuevamente para que el que no lo sepa, pues lo aprenda y tenga la información. Entonces, ese sacrificio eh, que ofrecía el sacerdote, era llamado propiciación, ¿verdad? Calmar o apagar la ira de Dios, y para que hubiera propiciación había que derramar sangre. El sacerdote sacrificaba un animal, un cordero, que estuviera perfecto, perfecto, sin tacha, y con la sangre él rociaba el lugar santísimo. Luego llenaba un tazón con esa sangre y lo derramaba en el lugar, lo regaba por todo, en el lugar santísimo, con un hisopo, el cual metía en el tazón y rociaba todo lo que era la parte arriba del propiciatorio. Entonces, la tapa del cofre. Y decía, con esta sangre los pecados del pueblo por todo el año que ha transcurrido pueden ser perdonados. Y moría el animal. Entonces, cuando estaban en pecado, pues el sacerdote ofrecía este sacrificio y en vez de morir la gente, el pueblo, el animal moría. Era cargado el pecado sobre ese cordero. ¿Ok? Entonces, era perdonado el pueblo. Entonces moría el animal y en vez de la gente, pues este sacrificio es una expiación. ¿Qué es expiación? Pagar el pecado, pagar ese pecado de todo ese pueblo. Entonces,
Ahora lo traemos, todo esto pasaba en el Antiguo Testamento, cuando estaba Aarón y todos esos sacerdotes que eran llamados por Dios, instituidos por Dios para hacer todo este trabajo tan sagrado, este oficio, es un oficio tan sagrado y tan delicado. Entonces, ahora lo traemos al panorama actual y podemos decir que Jesucristo es nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación, nuestra expiación, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo murió por nuestros pecados, dice, como dice en Romanos 5, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Él pagó la deuda y calmó la ira de Dios. Como dice en Primera de Pedro 1:18 y 19, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero inmolado, un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso, qué lindo. Gracias, Señor. Por eso en Primera de Pedro 2:5 y nos exhorta que nosotros también, como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y también en Primera de Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos real sacerdocio, somos linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso. Yo cada vez que leo cada versículo de esto, cada pasaje de la Biblia, yo me asombro de lo maravilloso, de la obra tan grande que Dios hizo en cada uno de nosotros. Somos real sacerdocio, nación santa. ¿Sabe lo que es un sacerdote? Eso era algo demasiado delicado, era un oficio demasiado, eh, de demasiada entrega, de demasiada santidad, para que entonces en la palabra nos dice el apóstol, nos dice Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. ¿Cuáles virtudes? De aquel que nos amó Dios, nos amó tanto, tan grande fue su amor, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando empezamos a conocer a Dios a través de la palabra, decimos, oh, Señor, qué precioso eres, Padre, qué hermoso. Sacrificar a tu hijo, cuando uno no permite que ni a sus hijos ni siquiera los miren mal, que ni siquiera los miren de una manera que a uno no le agrada. A uno le duele un hijo y entonces por alguna tontería uno se molesta. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dio a su hijo en una cruz? ¿Para qué? Para cumplir el plan y el propósito maravilloso que tenía para cada uno de nosotros. Darnos salvación y vida eterna a través de ese sacrificio tan grande que, que Jesús, nuestro Señor, pagó en la cruz. En esa cruz debía estar yo, debía estar en esa cruz debía estar Cecilia, Natalie, mi hermana Vanessa. No se vayan a molestar conmigo. Todos los que están en esta lista, y Muri, y todos teníamos que estar en esa lista, ¿verdad? Mi hermana Hilda, Lady, por allá en España, Lisbeth, Lucy, nuestro hermano sacerdote Luis Palomino, Melinda, Patricia, Teresita, en esa cruz. La vez que yo escuché eso, yo me impresioné y dije, ¿qué es esto? O sea, que, ¿por qué tienen que decir eso? Yo era muy inmadura en la palabra y me molestó porque yo tengo que estar en la cruz, ¿sí? Después lo entendí, porque nosotros hemos pecado, nosotros sí hemos pecado y tenemos que reconocerlo. Y no solo que pecamos en un tiempo pasado, no pecamos en un tiempo pasado, nosotros pecamos deliberadamente, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, aún conociendo parte de la palabra, porque nunca vamos a terminar de conocer al Señor a través de su palabra, y seguimos pecando.
todos los días. Por eso debemos cuidar nuestras miradas, nuestras palabras, nuestro diario desenvolvimiento, aún dentro de nuestra casa, en la oficina, donde quiera que estemos, en un supermercado, cuidar nuestro testimonio, no que andemos derechitos o forrados en blanco como si fuéramos santos. Si somos santos, la palabra dice que somos santos. ¿Por qué? Porque al momento que recibimos a Cristo somos santificados. Eso es un suceso. En el momento pasa. En el momento que decimos, Señor, eres mi Señor y mi Salvador, siéntate en el trono de mi vida, yo te necesito. Yo, Señor, quiero que compartir mi vida contigo y que tú seas mi Señor y mi Salvador. Cuando nosotros hacemos esa oración de fe, el Espíritu Santo toma posesión de nuestro cuerpo, nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo que nos comienza a guiar día tras día, momento a momento, empezando a arrancar y a desarraigar todas aquellas cosas que teníamos. Ese viejo hombre que está viciado, como dice el apóstol Pablo, ese muerto que cargamos encima, fuera en el nombre de Jesús, y comenzamos a tener cambios y transformaciones, nuestra mente comienza a renovarse con la palabra y comenzamos a cambiar y comenzamos, nuestro carácter comienza a doblegarse, empezamos a sentir amor por quien no sentíamos, compasión por quien a quien no nos importaba, comenzamos a perdonar y aquella persona que nos pasaba por un lado que no la soportábamos, que lo que queríamos era meterle el pie para que se cayera, decimos, wow, Señor, empiezas a sentir misericordia, compasión, y uno pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo estoy rara. Yo decía, yo me siento rara, esa no soy yo, pero era el Espíritu Santo que con todo el amor, mi Dios Todopoderoso, va cambiando, cambiando, transformando, va renovando la mente a través de la palabra y el Espíritu Santo nos va llevando poco a poco a sufrir esos cambios, esa renovación, esos cambios, esas transformaciones. Por eso dice el apóstol Pablo, dice en Romanos. Dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. Y me costó para entender esa palabra, entregarnos, postrarnos ante el Señor como un sacrificio vivo, como un sacrificio vivo, el mismo sacrificio como Jesús se entregó en la cruz, fue un sacrificio vivo. A nosotros nada más que nos pide que nos humillemos delante de Él, ¿ah? Que nos humillemos, que le entreguemos todo nuestro ser, que te entremos en comunión, en relación, no porque la relación la tenemos todos los días, tenemos una relación con Dios, que entremos en comunión, en ese momento tan íntimo entre Él y nosotros, donde no hay lugar para nada, como dice la adoración, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, Señor. Entonces es cuando tú comienzas a sentir ese cambio, esas transformaciones, y la gente comienza a verte raro y dice, ella era, pero ya no es. Y poco a poco, y hasta el fin de nuestros días, esa transformación de nuestro cuerpo, esa renovación de nuestro cuerpo, esa transformación de nuestra alma y de todo nuestro ser es a diario hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Amén. Entonces, es hermoso cuando nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Tenemos una responsabilidad muy grande, porque no solamente somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos también embajadores del reino de los cielos. Somos embajadores. Yo aquí en Trinidad, cada uno que esté venezolano del país, de donde sea, está en otro país, usted es embajador. Hay embajadores culturales. A mí me tocó ser embajadora cultural y embajadora espiritual. Primeramente, embajador espiritual. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que me amó, para hablar de qué es el reino de los cielos, para compartir esa palabra poderosa, ese mensaje de salvación, ese mensaje que nos dice Jesús. En Mateo 28 donde dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si lo prometió, lo va a cumplir. Yo estoy en Trinidad y Tobago, otros están en Argentina, así como está mi hermana Natalie, que comparte conmigo la plataforma en esta mañana. Cada uno en un país diferente, pero nosotros allí somos embajadores. ¿De quién? De Jesús. Somos embajadores del reino de los cielos. Entonces tenemos que tener muy presente eso. Y como somos sacerdotes también del Dios Altísimo, y que somos templo y morada, que somos tabernáculo, somos casa, somos edificio de Dios. Qué hermoso, somos morada, templo, edificio, casa, habitación.
Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo viene a morar en este cuerpo que no lo merece, no lo merecía, pero el amor de Dios fue tan grande, es tan grande, que permitió que yo recibiera a Cristo, que Él fuera mi Rey, mi Señor y mi Salvador, y que yo tenga el Espíritu Santo que me guía cada día, con ese fruto, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, que yo pueda sentirme cada día que el Espíritu Santo me va llevando de su mano cada día, y que yo puedo, porque si no pudiera el Señor no nos hubiese enviado al Señor Jesucristo para que nos salvar y tener la vida eterna. Nosotros podemos hacerlo. Sí estamos en la capacidad de hacerlo. Dios nos prepara cada día como sacerdotes. Amén. Entonces, todo eso lo somos. Tabernáculo, casa, edificio, templo, morada. Ya no solamente somos templos, sino que somos la casa del Espíritu Santo. Y por eso lo dice el Salmo 91. Es que al habitar al brillo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso, entonces uno se va llenando de la palabra y esa palabra lo va llevando a uno de victoria en victoria hasta ver la gloria de Dios cada día. Entonces, somos sacerdotes cuando nosotros ya podemos ir directamente a la presencia de Dios. Cuando, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía un velo que nadie ni podían verlo a él, ni él podía. Era algo que dividía totalmente. Él solamente tenía el honor, el privilegio, el oficio de ministrar el perdón de pecado. Imagínense ustedes. Y entonces, cuando nuestro Señor muere en la cruz, ese velo se rasga. ¿En señal de qué? De que ya nosotros tenemos abierta la posibilidad de ir ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Aquellos tenían que esperar un año para ser perdonados con el Cordero, la sangre del Cordero, y que si el sacerdote recibía el mensaje de Dios, que el pueblo era salvo, se salvaba, se perdonaban los pecados. Si no, el sacerdote moría allí en el altar, donde estaba ministrando a Dios, y el pueblo quedaba sin perdón de pecado todo un año. Eso era una tragedia, eso era bueno, pues un duelo, un luto, que aquello no tenía nombre. No quiero ni imaginármelo. Pero entonces, imagínate qué hermoso que ya nosotros no tenemos que ir ante nadie, ante una persona como nosotros, a pedirle que hable con Dios para que a ver si me perdona. Entonces, qué hermoso es poder ir yo directamente, buscar el rostro de Dios, humillarme ante la presencia de Dios, reconociendo su grandeza, su omnipotencia, su soberanía, decirle, Padre, aquí estoy, rendida ante ti. No necesito a nadie que esté en el medio. No, solo estamos tú y yo en esa comunión tan perfecta. Qué hermoso, ¿verdad? Ya no necesito de una persona que vaya a pedir perdón por mí. No, Él mismo, frente a frente, que aunque yo no vea su rostro, porque como dice la palabra, a Dios nadie lo ha visto, porque Él es espíritu. Entonces yo poder sentir su presencia, la atmósfera de su presencia, el perfume de su fragancia, yo poder derramar mi corazón pidiéndole perdón por mis pecados, adorándole, exaltando su nombre, hablando con Él como Él mi mejor amigo. A Él le cuento cosas que no le puedo contar a nadie o que no debo, porque Él es el que me conoce, abro mi corazón y lo derramo delante de Él. Y eso lo puedo hacer yo a cualquier hora y todos los días y cada vez que quiera, porque Él está disponible las 24 horas, disponible y dispuesto para nosotros. Qué hermoso es nuestro Dios, maravilloso. Dice en Hebreo 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué hermoso. Podemos ir y decirle, Señor, y hablarle con su palabra, porque no podemos ir hablando lo que a nosotros nos parece, no, al Señor tenemos que hablarle con su idioma. ¿Cuál es su idioma? El idioma de su palabra, la palabra de Dios. Yo no puedo ir con palabras, como decimos en criollo, con flechazos y bueno, Señor, no, 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 yo tengo que ir
apropiada de la palabra, de esas promesas que Él me dio, que Él nos da a cada uno. Él tiene promesas y tiene una palabra para cada uno de nosotros todos los días. Y entonces hablarle en su idioma. ¿Cuál es el idioma de Dios? El idioma de la palabra, el idioma de la alabanza, de la adoración, ¿verdad? Por eso yo insisto siempre con mis hermanos, aprenda a adorar a Dios, ame la alabanza, ame la adoración, apasionese por la adoración, porque ese es el idioma de Dios, ese es el idioma del cielo. Siempre le digo, vamos a ensayar al pueblo de Dios. ¿Por qué vamos a ensayar? Porque nosotros no vamos a hacer más nada sino que alabar al Señor en su presencia, como lo hacen los 24 ancianos, como lo hacen los ángeles, los querubines. Y si usted no aprende ahorita, usted no ensaya, no aprende, no se enamora de la alabanza y se entrega en adoración y se entrega y alaba al Señor con gozo, con alegría y luego se entrega en adoración, y rinde su corazón, se derrite ahí delante de Él. Ah, porque tiene que practicar, tiene que ensayar, porque si no allá, qué va a hacer allá? ¿Qué va a cantar? Yo no sé si allá habrá algún repertorio aquí en Broma, ¿verdad? Siempre habrá algún repertorio, pero tenemos que cantar. Yo por lo menos ensayo todos los días. Si no vaya a cantar en el ministerio, en la llamada, ni en mi iglesia, yo ensayo todos los días. ¿Entiende? Porque yo sé, cuando me toque el momento, pues yo estoy lista. Yo estoy lista. Entonces dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. Entonces dice la palabra también en el versículo 14, dice que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ay, qué hermoso. Y el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en todo como hombre, porque Él vino como hombre a cumplir esa misión tan grande y tan extraordinaria como fue el derramar su sangre y entregar su vida para salvarnos. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero nosotros somos tentados y caemos en la trampa. Como decía mi pastor, el enemigo nos seduce, nos tienta, nos seduce y nos atrapa. Entonces va poquito a poco, y ahí va, y entonces uno va cayendo en la trampa. Cuando vas a ver, dice, ya está. Entonces, es eso. Nosotros debemos, él no pecó. Nosotros a veces no resistimos el pecado. Cuando que la palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vemos que ahí está la tentación, la concupiscencia, el deseo de pecar, porque a veces a veces, eso nos pasa a todos. Está ahí la tentación, está allí. Muchas veces de cosas que hemos dejado, pero cuando de pronto a él se le ocurre al enemigo pasarnos así por alguna cuestión, entonces nosotros flaqueamos. A mí me ha pasado, flaqueo, digo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no podemos volver atrás con pecados que ya hemos cometido, con cosas que hemos hecho que no glorifican a Dios y que ya sabemos, estamos seguros de que no glorifican a Dios. Entonces, ¿por qué vamos a caer de nuevo? Para eso tenemos el Espíritu Santo, como digo yo, con esa lucecita roja. Cuidado. Y nos trae palabra. Cuidado, y nos enciende la lucecita roja. Y si nosotros no oímos, no abrimos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, pues vamos a caer en la trampa, en la tentación. Después, ay, bendito sea Dios, ¿qué me pasó? Y que dice el Espíritu Santo, yo te lo dije, yo te prendí la lucecita, yo te advertí, porque hasta tenemos palabra, nos trae palabra para que nosotros resistamos la tentación, como dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces eso, esas debilidades, Él se compadece de nuestras debilidades, ¿verdad? Porque Él fue tentado en todo y Él sabe que nosotros somos débiles, pero uno no va a estar todo el tiempo, es que soy débil, que la carne es débil. Hay personas que dicen, bueno, sí, yo voy a tratar de salir de eso, pero sabes que la carne es débil. No me vengas con ese cuento después de 5 veces que has caído en lo mismo, tropiezas con la misma piedra. Bueno, es que si yo sé que con el tiempo yo lo voy a dejar, yo estoy tratando, Dios sabe, no, pero entonces es una excusa porque es falta de fuerza, de fortaleza.
porque está bien que caigas una vez, dos, pero vas a tropezar con la misma piedra 7 veces, 5 veces, no. Ya eso no es normal, ¿verdad? Porque para eso tenemos la palabra, y tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. A través de la palabra nos redarguye, nos enseña, nos exhorta, nos instruye para que seamos perfectos. Cada día, aunque no llegamos a esa perfección, pero cada día nos vamos perfeccionando a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no hay excusa pues para uno estar fallándole al Señor. Entonces ofrecemos sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Amén. Yo le digo que el sacrificio de alabanza, yo no entendía qué es sacrificio de alabanza. Yo me preguntaba hasta que me metí, fui averiguando, ya entiendo, sacrificio de alabanza. Eso, que cuando algo me tienta, yo decir, no, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que cuando estoy en un momento, pasando un momento difícil, sumamente difícil, sea con mi salud, sea con cualquier situación, sea financiera, de cualquier tipo, legal, de provisión, de alimento, de cualquier necesidad, ¿eh? Como dice la alabanza, en cualquier necesidad, tú me responderás porque me amas. El Señor es bello, Él es lindo, es precioso y el Espíritu Santo, bello, hermoso. Entonces, bueno, aquí podemos ver en esa pequeña parte que les compartí que, que no es difícil. Nosotros somos los que hacemos difícil la cuestión cuando no queremos aceptar, porque tenemos libre albedrío, pero sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Yo puedo hacer lo que quiera, como dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Puedo hacer todo lo que yo quiera, pero ¿me conviene? No, porque mi comunión con Dios se, se, se quebranta, se rompe en ese momento, mi comunión. Mi relación con Dios sigue igual. Soy hija del Dios Altísimo. Él me ama, yo lo amo, pero me equivoqué, caí, bueno, se rompe la comunión, yo tengo que entonces que restaurar esa comunión. ¿Cómo? Yendo a su presencia, en adoración, reconocer mi error, mi pecado, arrepentirme. Y es como dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso es la adoración. Es la adoración, es servir a Dios en cualquier área de mi vida, no es cantar, como dice la pastora Yadira, me da tanta risa cuando ella dice, no es que tú cantas bonito y tú eres adorador, no, el adorador no es que canta bonito, porque hay muchas, yo he podido comprobar en este tiempo que ha pasado, que he ido a muchas iglesias y veo y conozco y a diario, iglesias que tienen grupos de alabanza bellísimos, aquellos una orquesta, aquellos musicalmente, uno dice, wow, qué profesionales son, tremendos profesionales. No es que para adorar al Señor no vamos a ser profesionales, sí, porque Él merece la excelencia. No porque sea para el Señor, yo voy a cantar con una charraca, si no tengo más nada, canto con una charraca, con un cuatro, con una guitarra. Pues hay un buen grupo, unos buenos músicos que son consagrados, que han consagrado su vida para el Señor. Excelente, ahí tenemos que darle la excelencia al Señor, ¿verdad? Pero ¿cuál es el motivo? No es lo que con lo que yo haga, con el cuatro, con la pandereta, con la orquesta sinfónica, no, es el motivo que me mueve a esa adoración, porque conozco muchísimos aduladores que cantan muy bonito, que cantan, bueno, pues que ello es fenomenal, eso para ganarse un premio Grammy, eso para, bueno, pues los premios que hay. Y uno dice, qué talento, tiene mucho talento, pero ¿dónde está la adoración? ¿Dónde está? Te preguntas, tú, si tienes discernimiento, porque eso nos lo da el Espíritu Santo, el discernimiento. Eso es un don del Espíritu Santo. Tienes un poquito de discernimiento, que sea un poquito, aunque no tengas el don desarrollado, tú sientes, porque lo espiritual se amolda a lo espiritual. Tú sientes que ahí lo que hay es, no quiero decir la palabra, pero es fuerte.
Ahí no hay adoración, ahí no hay algo que sea para el Señor, una dedicación, un sacerdocio santo, un ministrar en el altar a ese Dios altísimo, soberano, que es santo, 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 es santo, elevada a la tres veces santo, y que estoy en el altar y eso merece respeto, honra. Qué honra tan grande estar en el altar para ministrar el pueblo de Dios con la alabanza, con la adoración. Eso es un privilegio, eso es una bendición. No todo el mundo tiene la bendición de poder hacerlo en el altar, ¿verdad? Aunque todos podemos adorar al Señor, todos vamos ante su presencia alabando y adorando su nombre y cantando. No importa que esté desafinado, no importa que cómo salga. Dios ve el motivo del corazón. Hay personas que dicen, no, no, yo no canto en alabanza porque yo cuando todos están cantando en la iglesia, yo me quedo calladita, yo canto para adentro, porque el Señor conoce mi corazón, no abra su boca, cante, grite, para eso es la alabanza. Dios no está viendo la afinación suya, aunque la afinación es necesaria porque vamos a ministrar a un pueblo y la excelencia, que sean músicos, lo que toquen lo mejor posible, dedicados y delicados para el Señor. Pero si usted no tiene buena voz, usted desafina, usted no importa, levante su voz y grite, porque a Dios le interesa su corazón. Dios quiere es el motivo de su alabanza y de su adoración. No importa que la gente voltee y la mire feo, no importa. Usted cierre los ojos y diga, yo canto para ti, Señor, no importa quién esté a mi alrededor, ni que esos músicos estén tocando así, porque yo me voy a meter ahí en la línea y yo voy a adorarte, yo voy a bendecir tu nombre, porque yo estoy tan agradecida contigo, yo te amo tanto, Señor, que yo voy a cantar. Entonces eso es lo bonito, porque Dios ve esa actitud de adoración. Los que están al frente, muchos son adoradores, pero usted es adorador. Usted está al frente, usted no tiene el micrófono, no está en el altar, pero usted está adorando a Dios. Seguramente más que los que están allí montados en el púlpito, porque eso se puede discernir, ¿verdad? Entonces, este, se gradúan. Hay un instituto que se llama Canción de Marcos Witt. Eso ha sacado miles y miles de adoradores. Adoradores, yo he conocido muchísimos, se han graduado con su diploma y hacen la tesis y ¿cómo se llama? Hacen otros estudios especializados, como un médico, pues, que estudia medicina general y después va especializando. Así es en esas universidades, ya hay varias. Y salen con sus cartones, salen con su, ¿cómo se llama? Con su diploma y todo. Y mira, que me gradué en tal universidad, hice esto, hice el otro. Y no, está muy bien. Vamos a ver qué va a hacer entonces en el altar. Ya uno sabe que lo están haciendo por ganarse un título, por esto, por el otro, y tocan muy bien, no se les puede quitar su talento, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como dice el Señor Jesús, lo hacen muy bien, un aplauso, pero a mí eso no me da ni frío ni calor, porque si estás en la iglesia, si estás en el mundo, muy bien, gánate todos los premios, pero aquí en la iglesia, aquí no vamos por premio, porque ya el galardón lo tenemos un solo galardón y es Cristo. ¿Verdad? Y hacia esa meta es que nosotros vamos y por eso debemos entregarle todo, todo, toda la adoración, toda la alabanza, tanto a nuestro Señor Jesucristo como a nuestro Padre Celestial, alabarlo y adorarlo con gozo, con alegría. Amén. Entonces tenemos que tener muy claro por qué lo hacemos, para quién y por qué lo hacemos. ¿Cuál es el motivo que nos mueve a alabar a Dios? Aún si usted no está en el altar, usted es de la congregación normal. ¿Qué la mueve a ir a la iglesia? ¿Qué la mueve? A mí me mueve la adoración. Yo para mí es una fiesta, una fiesta. Yo siempre tengo una fiesta. Gloria a Dios por eso. Y le doy gracias al Señor por eso, porque para mí es una fiesta. Así yo esté sentada de última, tras la cortina, y no estoy en mi iglesia, o sí estoy en mi iglesia, pero no me tocó ministrar ese día, yo me gozo más todavía allá atrás que en el altar. ¿Por qué? Porque ya eso es algo que se vuelve un estilo de vida, un estilo de vida que ya cuando nosotros entramos en ese proceso de tener la adoración como un estilo de vida, de ministrar al Señor en la alabanza y en la adoración, ya eso es algo que nos marca para siempre, nos marca, no importa dónde estemos. Entonces, es eso lo que yo quería compartir en esta mañana, no sé cómo estamos de hora, ajá, ya estamos en la hora. Quería compartirles esta mañana eso y un último punto que tengo por aquí,
¿por qué un gran porcentaje muy alto de las iglesias, de los creyentes, están presentando a Dios una adoración que no califica delante de Él, que estamos hablando? Por eso no hay respuesta. Como en medio de de la verdadera adoración que se expresa en alabanza, con cantos, aplausos, rendición, aún el más grande de los silencios se puede convertir en el más alto acto de adoración delante de Dios. Que en medio de la adoración que nace de lo más profundo de nuestro corazón, allí hay liberación, hay sanidad, hay restauración. De hecho, la liberación que hubo en la cárcel cuando se abrieron las puertas, se rompieron, se rompieron las cadenas, aparecieron ángeles cuando Pablo y Sila en la cárcel, en una situación tan difícil, tan maltratados, ellos cantaban alabanza. Ellos cantaban alabanza y sucedió todo esto. A los ángeles abrieron las rejas y hubo un estruendo allí, algo tan hermoso, un mover, un fluir del Espíritu Santo tan poderoso que ellos salieron libres. Entonces, ¿verdad que es adoración? Eh, lo que como dice la palabra en Juan 4:20 al 24, ¿verdad? Cuando Jesús habló con la samaritana y le dijo, ella le dijo, este, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron, ¿verdad? Adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y él le dijo, mujer, créeme que la hora viene. Se refería a este tiempo que estamos viviendo. Créeme que la hora viene cuando los verdaderos adoradores, que la hora ya viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿A quién se refería él? Dijo, nosotros adoramos, o sea que Jesús adoraba al Padre. Cuando estaba en su ministerio, adoraba al Padre. Nosotros adoramos lo que sabemos. Que es tremendo, que Él siendo Dios, Él dice, nosotros adoramos al Padre porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Venía y Él estaba incluyéndose en esa porción, ¿verdad? Entonces dice que no tiene que ver con el lugar, sino con el motivo de tu corazón. Dice que cuando Dios dice la palabra dice en el versículo 24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es que se refiere a dirigirse, a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Es necesario, es un requisito sine qua non, es ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, eso, allí es donde la adoración tiene un significado. Para Dios en la vida del hombre, en la vida del hombre que Jesús, siendo Dios, hombre, hizo de la adoración su estilo de vida. Esto formó parte de su vida devocional. Amén. Él que con todos los honores, él que tenía todos los honores para recibir toda la adoración del mundo, él tomó la actitud de humildad como adorador para presentar su adoración al Creador. Entonces, si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Él le dijo a la samaritana, nosotros adoramos, se incluyó, él se incluye dentro de todo esto, porque como Dios conoce el valor que hay en la adoración y como hombre asume esa verdad, la entiende y la asume. Entonces, la adoración tiene su trascendencia desde el tercer cielo. En la adoración es mucho más que cantar las canciones de diferentes adoradores, tener un repertorio de todos los cantantes y de todos los grupos. No, eso es bueno, pero también tenemos que, dentro de nuestra intimidad, levantar un cántico para el Señor, algo que fluya de tu corazón, algo muy tuyo, muy de nosotros, de lo más profundo. Eso le complace a Dios. Entonces, eso es una trascendencia que tiene del tercer cielo. Mucho más que cantar,
y repetir lo que otros cantan y lo que otros dicen, dice, mientras Dios se vaya mostrando más a nosotros, más fuerte será la adoración. Tendrá más motivos para adorarle, pero en esa vida sensual y almática en que vivimos a veces, o muchos la viven normalmente, no puede haber manifestación del Espíritu. No puede haber manifestación de su presencia ni de su gloria y nos quedamos estancados. Se necesita mucha intimidad continua, diaria, día y de noche. Amén. Entonces, esto es lo que quería compartirles en esta mañana. Probablemente en una próxima oportunidad comparto un poco más, una segunda parte, porque este tema tiene mucha tela que cortar y de verdad es necesario porque se habla muy poco de la adoración, de la alabanza, y como yo les digo, es el idioma del cielo, es lo que nosotros vamos a hacer allá, cantar las 24 horas, bueno, allá el tiempo es Cairo. Son 24 horas como aquí, el tiempo es Cairo. Vamos a cantar por la eternidad. Entonces tenemos que meternos en el carril, ensayar, practicar, pongo mi alabanza en mi casa, pero me la voy a aprender, la voy a cantar, voy a tratar de hacer lo mejor posible y cuando yo esté, yo canto mi alabanza sin nada, con pura voz y aprovecho de ministrar al Señor, ministrarle allí en mi intimidad con Él y en mi casa puedo danzar y ministrar en la alabanza. Eso es lo más hermoso que hay para el creyente, uno de los puntos muy hermosos y que debemos de tomarlo muy en cuenta. Así que hasta aquí les dejo esta enseñanza. Espero que les haya parecido bien, que les haya gustado y que no solamente les haya gustado, sino que tomen en cuenta estos pequeños consejos, esta pequeña reflexión, porque es necesario que adoremos al Señor en espíritu y en verdad, con toda nuestra pasión, que tengamos la mejor intención, que no vayamos, como dice la canción, con manos vacías, vengo a ti. No, con manos vacías no, ni a la iglesia voy a ir con las manos vacías, voy a ir con un corazón lleno, voy a ir con mi mejor disposición, voy a ir con lo mejor de alabar, de bendecirle, de recibir, pero también a darle, porque como dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entonces, si la palabra nos lleva a aprender cada día un poquito más de cómo debemos alabar al Señor, cómo debemos adorarle, cómo debemos presentarnos delante de ese ser magnífico, santo, poderoso, majestuoso, tan lleno de amor, ese Dios inmutable, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, ese Dios que es todo para nosotros y que nosotros somos para Él un especial tesoro. Somos la niña de sus ojos, entonces, ¿cómo no alabarle con tanto amor, en recíproco ese amor, empezar a conocerlo? Yo tengo que conocerlo para poder cantarle, para poder adorarle, para poder rendirme delante de él y reconocer que cada día debo humillarme ante su presencia, ante su poderosa mano, para que él me ministre y me diga, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un día glorioso, maravilloso en la presencia del Señor. Amén. Amén.